Bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy me va a acompañar Olaz Leque, que es psicóloga y trabaja en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Foral de Vizcaya. Buenos días, Olaz, ¿qué tal? Hola, buenos días, Egunon. ¿Qué tal? Que, pues muy bien, muy contento de tenerte aquí en mis redes. Oye, yo también, antes de que empieces, te quiero agradecer la invitación, ¿eh? Porque he estado viendo otras entrevistas y he dicho, madre mía, vaya nivel, y que cuentes conmigo, pues te lo agradezco mucho, porque te parezca que puedo aportar algo interesante. Así que, gracias. Hombre, me recomendó hablar contigo Alicia Galfasó, que para Sí. mí es, vamos, es una eminencia. Entonces, si ella me lo ha recomendado, por algo será. A ver si estoy a la altura, escucha, a ver si estoy a Seguro, la altura. seguro que sí. Bueno, Laz, he dicho un poquito tu puesto de trabajo, pero si nos quieres contar qué relación tienes con los servicios de emergencias, desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Sí, mira, eso es. Yo trabajo en Diputación y nosotros allí tenemos, bueno, somos personal de diferentes áreas. Entonces, uno de los colectivos con los que me toca trabajar son los bomberos y bomberas de Vizcaya. Entonces, es ahí como yo entro en el mundo de las emergencias. Porque yo venía de ser psicóloga en una residencia, ¿no? Entonces me he dedicado más al tema de cuidados paliativos. Entonces, cuando entro en Diputación y en el servicio de prevención, pues entonces, entro en una realidad diferente. Y, y me centro en el tema de las emergencias así más, porque como yo entro en el año 16 a trabajar con ellos y en una formación que ellos iban a recibir el servicio de extinción de incendios, ¿no? Recibían una formación en psicología de emergencias. Entonces dije, pues voy a ir de oyente para ver qué les enseñan a ellos, ¿no? Pues un poco para ir en la línea. Claro. Y la formación estaba muy dirigida a cómo intervenir con personas con tentativa suicida, básicamente, ¿no? Cómo hacer la intervención. Entonces, cuando acaban, uno de los bomberos que estaba escuchando preguntó, ¿no? Le dijo, el ponente era un ponente externo a la Diputación y le dijo, bueno, pues muchas gracias por la formación, ha sido muy interesante. Lo que pasa que está muy orientada a cuidar a la víctima, pero ¿y a nosotros quién nos cuida? Y entonces otro bombero que estaba allí sentado y que sabía quién era yo dijo, pues ahí está la psicóloga de prevención. Y dije, pues sí, pues aquí estoy. Y escucha, y tampoco me queda muy claro a mí quién nos cuida. Entonces, sí, porque yo no, o sea, no estaba trabajando ese tema. Entonces, bueno, salgo de esa formación y empiezo a buscar online. Digo, ¿cómo hacer este trabajo? Y di con un artículo que firmaba un bombero, psicólogo de Girona, Ferran Lorente, y leí su artículo y él lo firmaba y ponía su correo electrónico. Entonces dije, pues le voy a escribir y le voy a preguntar. Sí, entonces le mandé un correo. Es verdad que el artículo era de años anteriores, entonces le dije, pues igual estás hasta jubilado. Claro, yo no sabía nada de él. Y me contestó, pues sí, estoy felizmente jubilado, es verdad. Y me dijo, mira, te voy a poner en contacto con la psicóloga de la Generalitat que trabaja dentro, ella trabaja dentro del servicio, y Ana subirá, y entonces habla con ella. Entonces, bueno, contacté con ella y ella me explicó cómo trabajaban desde la Generalitat. Y bueno, me mandó un montón de información, súper, o sea, genial. Y luego, paralelamente, pensé, bueno, y aquí, pensando un poco en bomberos, otro colectivo parecido, la Ertzaintza, ¿no? Nuestra policía. Entonces, hablé con su servicio de prevención y me pusieron en contacto con Alfonso Saez de Ibarra, psicólogo de Aitameni, que tú has entrevistado también, Sí.
y que, bueno, y también tiene un contrato de colaboración con la Ertzaintza y él da la asistencia. Entonces, bueno, pues me invitó a ir a Arrasate, donde él trabaja, y bueno, me explicó cómo trabajaba él y luego me invitó a una formación que él estaba dando a los diferentes comisarías, ¿no? A los agentes y tal, y entonces estuve. Y luego él nos dio una formación a nosotros también en nuestro servicio de prevención. Entonces, así es como empiezo y como técnica en prevención de riesgos laborales, claro, hago la evaluación de riesgos psicosociales del servicio de prevención y extinción de incendios. Y cuando estoy haciendo esta evaluación psicosocial, un cabo del servicio me habla de Alicia Galfasó. Y Otro punto en común. entonces empiezo a seguir a Alicia, tal, y hago una formación con ella en primeros auxilios emocionales. Entonces, bueno, pues esto es, has visto, por diferentes lados, es como entro yo a este mundo y ya me centro en el tema de primeros auxilios emocionales y ahora yo también formo en primeros auxilios emocionales a diferentes colectivos, ¿no? Entonces ahí, esta es mi llegada. Antes te decía, ¿no? Que yo venía del mundo del mundo de los cuidados paliativos, del mundo de la residencia. Y a mí ahí siempre un tema que a mí me parecía primordial era el cuidado al cuidador, ¿no? Pensaba en las familias que tienen que acompañar en el proceso, ¿no? A su familiar o el personal de la residencia que está trabajando en la atención directa. Y entonces a mí siempre ese tema me ha parecido muy importante. Entonces yo creo que vengo también con esas gafas a este servicio y entonces pienso en los intervinientes como esos cuidadores y el cuidado a esos cuidadores, ¿no? Entonces, y en los primeros auxilios emocionales en los que me formo con Alicia tienen esa visión del cuidado, porque hablan de la intervención, pero siempre desde el autocuidado. Claro, de hecho, cuando la entrevisté me comentaba eso, que más o menos la mitad de la formación que ella imparte es autocuidado. Sí, Que no, te iba a decir que es precisamente de lo que vamos a hablar tú y yo aquí, eso ¿no? es, eso es. Sí, a mí me parece, sí, yo siempre lo he dicho. O sea, claro, vengo de lo que te digo y soy técnica en prevención de riesgos laborales. Entonces, claro, vas a ejercer un trabajo, pero tienes que pensar primero, o sea, y lo esencial eres tú. Entonces, ¿cómo tienes que hacer tú ese trabajo para que no te dañe? ¿Vale? Entráis, yo hablo de bomberos porque es con los que trabajo, pero es primeros intervinientes. Y Todas es aquellas, transversal a todo el personal de emergencias. eso es. Todas aquellas personas en contacto directo con otras personas y encima otras personas sufriendo, porque cuando os activan a los primeros intervinientes es porque ha habido algo que se ha desestructurado y tenéis que conseguir que vuelva al equilibrio. Entonces vais a atender a una persona que está sufriendo. Y el trabajo con personas en sufrimiento y con personas en daño y dolor no es gratis. Entonces, si no lo haces desde tu cuidado, te puedes acabar dañando. Entonces, a mí me parece esencial el saber cuidarse a uno mismo para hacer ese trabajo. Antes de empezar la entrevista, me has hablado de un concepto que me gustaría que explicaras. La diferencia entre disociación técnica y disociación emocional. Vale, Si te he entendido bien. ¿Desde sí, dónde se opera cada una de estas o quién y sí. cómo manejar esto? Vale, a mí me parece... Y si me a lo mí me parece... contextualizas con un ejemplo práctico, entonces Sí, ya lo bordas. sí. Vale, mira, a mí me parece que es un tema, cuando nosotros recibimos la formación y luego la impartimos, hay ciertos aspectos teóricos que entendemos que quien está interviniendo tiene que tener muy claros porque es una manera diferente desde la que luego va a leer el escenario, ¿vale? Y uno de esos aspectos es este de la disociación. Bien. O sea, nosotras
A ver, voy a intentar explicarlo. Si no soy clara, córtame y lo intento hacer de otra manera, ¿vale? No te O sea, las preocupes, de todas personas... formas, si lo intentas contextualizar con un ejemplo, Sí, seguro que lo sí, vamos a entender. eso es, vale. Primero, o sea, nosotras las personas, nuestro cerebro está asociado, ¿no? Nosotros recibimos la información, ese input nos llega, imagínate, por los ojos, pasa a diferentes estructuras cerebrales que son las encargadas de hacer que nuestro cerebro interprete esa información, le dé un sentido y active otras estructuras, entre ellas la amígdala, ¿no? Que es la que evoca la emoción, ¿vale? Entonces, cuando una persona en una situación normal, bueno, pues recibe un input de información y su cerebro actúa en base a eso y entonces nuestro comportamiento va desde ahí. Si ese elemento que recibe es un elemento que el cerebro interpreta como emocionalmente difícil, diremos, o ¿Amenazante? sí, eso es, ¿vale? Entonces, lo que hace la amígdala es el secuestro amigdalino y lo que consigue es que la parte cognitiva, la parte mental racional esté bloqueada. Entonces, una persona que ha vivido una situación traumática está en ese secuestro amigdalino y está en esa parte en la que la emoción es la que rige su comportamiento, ¿vale? Y actúa desde ahí. Entonces, Por decirlo de una forma así un poco burda, es como si se hubieran cortado los cables que lo conectan con la parte racional, ¿no? eso es, está, por eso lo de disociado, ¿vale? Y entonces, quien ejerce quien rige es la emoción, ¿vale? Y ahí es como están esas víctimas primarias o secundarias, ¿bien? La primaria es la que ha padecido directamente la situación traumática, la secundaria puede ser un familiar o un amigo que llega a la escena y se ve impactado por esa situación y también puede estar en este secuestro amigdalino y en esta disociación emocional, ¿vale? Y luego está la otra parte, que es el interviniente que se activa para hacer ese trabajo de rescate, ¿no? Al que estoy, imagínate el bombero, estoy en el parque, suena la alarma, pum, se hace el aviso, accidente, tráfico, herida, o sea, heridos múltiples, tal. Entonces yo me activo en modo, tengo que actuar, ¿vale? Es en el que me preparo para la acción. Entonces, en el que mi cuerpo hay un bombeo, ¿no? El corazón bombea más sangre, los músculos se ven. Ay, La facilidad no, mm, me activo, o sea, quiero decir que hay una activación para prepararme para la acción, ¿vale? Entonces, cuando tú estás ahí, lo que tu cuerpo también está en una estructura mucho más rígida. Tu tono de voz es diferente porque estás para actuar, ¿vale? Interpretas las cosas desde ahí y si tú te encuentras con la víctima que está en la disociación emocional y tú estás en esa disociación técnica, yo suelo utilizar un símil. Es como si tú mandas un archivo en Word y el otro es un Excel y entonces dice archivo no soportado. O sea, si tú intentas la comunicación desde ahí, no va a surgir bien. Porque la persona que está en este secuestro amigdalino y en esta disociación emocional no tiene la capacidad cognitiva de atender y comprender. ¿Me he explicado? sí, de todas ¿Sí? formas, No. te voy a hacer una paráfrasis y me dices si te he entendido bien. Venga. Es como si en nuestro cerebro hubiera dos partes, una emocional y una racional, y en este tipo de situaciones, por supervivencia, se desconectan. Vale, eso Eh, es, eso y es, el eso es. interviniente se tiene que quedar en la racional
olvidando un técnica, poco el es que le emocional. llamamos, eso es, perfecto, Y a eso le llamamos disociación técnica, eso es. y la víctima es la que se queda con la parte emocional olvidándose de la racional, y eso es lo que Sí, llamamos a ver, disociación no es emocional. una acción consciente, Ya, pero porque es por... lo... Eso, sí, eso es, perfecto, porque es lo que decíamos, ¿no? Del secuestro, el secuestro amigdalino que se produce. Entonces, me impide, o sea, la emoción impide que yo actúe desde la razón, Vale, ¿vale? visto así, lo veo como que entre los dos hacemos uno, ¿no? Sí, Porque eso es. O sea, quiero cada uno decir, actúa desde un lado. eso es, eso es. Hay unas, está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, todas estas estructuras se activan y entonces normalmente cuando nosotros estamos asociados la información va de una a otra para, ¿no? Para el cerebro y nos indica cómo tenemos que hacer. Cuando se produce este secuestro amigdalino yo actúo desde ahí. Entonces, esa persona, mira, yo a veces también cuando doy los cursos siempre suelo contar, ¿no? Y yo tengo una amiga que estaba embarazada, tenía una cría pequeña, está embarazada y entonces cuando va a la consulta de la gine y le dicen que venían gemelas, bueno, gemelos, y le digo, tía, ¿y cuando te dijeron eso? Dice, no sé, o sea, fui a oír, vienen gemelos y todo lo que me dijeron después, que no lo registré. Entonces es ahí, o sea, cuando tú tienes un impacto emocional que secuestra tu capacidad racional, entonces esa nueva información que hay posterior no tienes capacidad de registrarla porque estás en ese bloqueo, ¿vale? Entonces, eso es la disociación técnica y la disociación emocional. Con lo cual hay que entenderlo, ¿por qué? Porque si yo tengo a una víctima ahí, yo no puedo explicar, pues, por mucho que yo utilice la palabra para intentar contener o intentar transmitir información, si yo no consigo que esa persona esté conectada inicialmente, no voy a poder o sea, no voy a poder alcanzar el objetivo ese de traslado de información, porque no va a tener la capacidad de registrarla, porque está invadida por la emoción. Y a veces hacemos, desde esa invasión de la emoción que tenemos comportamientos extraños que el que está afuera no lo entiende. En un curso me decía una bombera, y yo me acuerdo de un accidente y el chico que había provocado el accidente, que estaba deambulando por ahí, y mis gafas, y mis gafas, y mis gafas, solo le preocupaba la de cierta. O sea, ¿solo te preocupan las gafas con la que has liado? Y yo, claro, pero es que no es un acto racional consciente esa búsqueda de gafas, ¿vale? O sea, eso es alguien que está en esa disociación. Entonces hay que saber bajarle porque probablemente esté en este desborde emocional, entonces tú le tienes que bajar desde ese desborde emocional para que luego tú puedas hacer una conexión con la persona. Y como profesional, ¿cómo podemos bajarle? Ahora hablamos de autocuidado, que nos hemos ido un poco, Ese. pero me interesa esto. Vale, ¿Cómo mira, podemos bajarle ese desborde? si tú estás en un desbordamiento emocional que te está inundando, tú tienes, o sea, tus ritmos están desestabilizados, ¿vale? Entonces tú tienes un ritmo cardíaco que va mucho más, ¿no? Más rápido de lo habitual y la respiración también puede ser una respiración mucho más agitada, ¿vale? ¿Con qué consigo, qué es lo que yo consigo o desde fuera puedo hacer que tú consigas controlar la respiración, ¿no? O sea, la respiración, tener la capacidad de controlar la respiración para todo, o sea, para la vida, para todo, es un elemento esencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo bajo, o sea, si yo consigo controlar esa respiración, también voy a controlar todo lo demás. Entonces, imaginamos ese escenario en el que la persona está en ese desborde emocional con una respiración agitada, ¿no? Que puede ser a nivel alta. Y estoy así, ¿por qué? ¿No? Acabo de vivir un accidente o lo que sea, o llego a la escena y veo que un familiar mío está en ese accidente y yo estoy desde ahí, ¿vale? Y estoy en ese desborde emocional. ¿Cómo consigo bajarte?
Bueno, pues voy a conseguir bajarte a través de conseguir que tu respiración sea una respiración que pase de ser alta a ser baja, diafragmática, ¿no? Entonces, lo que voy a procurar es hacer una contención desde lo físico, ¿vale? Y darte las pautas para que tú bajes esa respiración desde aquí hasta abajo. Porque es la manera que yo tengo de proporcionarte la calma que tú necesitas, ¿vale? Entonces, si yo te tengo delante, te tendré que primero hacer, porque decimos que es una contención física, y bajar la respiración. Entonces, te voy a agarrar, ¿vale? Entonces, yo soy esa víctima secundaria, imagínate que estoy allí, tú como interviniente llegas y me ves que estoy, claro, que pues me he enterado de que mi hijo acaba de tener un accidente y quiero saber cómo está mi hijo, por favor, tal. Entonces, tú que eres el interviniente, que vas a darme esa información, pero necesitas que yo esté calmada para poder conseguir bajarte y hablarte. Entonces, mano en el hombro, ¿vale? Y mano en el antebrazo. Mismo hombro y mismo lado, hombro y antebrazo. Dos partes del cuerpo que tienen menos memoria emocional. Yo no puedo tocar a una persona por cualquier lado, no sé, yo no te puedo agarrar de cualquier manera. Pero hombro y antebrazo son las partes del cuerpo con menos memoria emocional. Entonces yo te hago la contención desde ahí, ¿vale? A la vez que te voy a, obviando que he llegado, me he presentado y todo eso, ¿vale? Te Sí, ubico acompañado de una contención verbal también, ¿no? O sea, yo llego y digo, soy Olatz, imagínate, pues soy enfermero, soy bombera, y estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Sí, mi hijo. Entonces es cuando tú te has presentado y dices, mira, necesito que te calmes, ¿vale? Necesito que me mires y necesito que te calmes. Sí, pero ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Entonces yo te agarro desde hombro y antebrazo y necesito que cojas aire, ¿vale? Y que la traigas al pecho. Coge aire y tráelo al pecho. Y entonces yo te pongo la mano aquí, te presiono para que indicar a tu cerebro que es donde quiero que traigas el aire y necesito que traigas el aire aquí. Muy bien. Entonces lo coges desde ahí, coges aire, lo traes al pecho. Eso sí, pero mi hijo, por favor, necesito que me mires, necesito que cojas aire. Yo voy a preguntar por tu hijo, pero necesito que estés calmada para que yo pueda ir. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Vale. Entonces, desde ahí, ¿vale? Coges aire. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, sigue así, eso es, coges aire. Ahora necesito que cojas aire y que lo traigas abajo, ¿vale? Venga, coge el aire profundo, tráelo abajo, eso es. Así, respiraciones más calmadas, eso es, lo estás haciendo muy bien, perfecto, perfecto. Yo hago desde esa contención y desde ese movimiento mío de acompañarte desde aquí para conseguir que tu respiración ya consiga ese equilibrio que tú no tenías por ese desborde que tenías. ¿Me he explicado? Sí, no, la explicación perfecta, pero me surgen varias dudas. Hay a veces que la gente no está abierta a un contacto físico, que no pueden reaccionar a lo mejor de una forma o simplemente por el tipo de persona que sea cada uno, a lo mejor es alguien así más distante. ¿Hay alguna otra alternativa o cómo se A ver, puede contextualizar eso para... claro, lo primero, en esa lectura de escenario que hemos dicho, ¿vale? Lo que estamos intentando es, hemos dicho que primero es el autocuidado, ¿vale? Si nosotros tenemos una persona delante que está una persona en una situación agresiva, yo no te voy a decir entra ahí. O sea, esta técnica sería para calmar a aquellas personas que sabemos que acaban de vivir una situación traumática, que porque sabemos que ahora nos han enseñado, ¿no?, el tema de la disociación, entonces sabemos que esta persona está disociada a nivel emocional y que sé que necesita bajar cierta intensidad, ¿vale? O a una persona que esté
que no necesito estar en ese desborde físico, pero sí que yo quiero que o sea, es la manera de volver a conectarle con la realidad, volver a traerle a su espacio, ¿vale? Entonces lo hago desde ahí. En otros escenarios, eso igual no, o sea, no es la técnica a aplicar. Esta sería en el caso de la persona, como te decía, ¿no? La persona que está con un nivel de agitación, pero por este desborde emocional y que yo necesito calmarla. Entonces, cuando tú estás así y no sabes, porque estás así, porque tú no sabes calmarte sola, vas a recibir bien que alguien te recoja y te ayude. ¿Vale? Claro, entiendo, conforme me estás contando, que esta técnica funciona con emociones como el miedo y la tristeza, pero quizás no se puede aplicar con alguien que está con emociones de ira o de enfado. No, claro, bueno, yo entiendo que tampoco, ¿eh? O sea, yo no te diría que sería aplicar en una situación de si alguien está en la ira o está en la agresividad, Ahí no no. es. O sea, no es. Esto es para alguien que está en una situación de angustia, ¿vale? Y que necesita porque es lo que hemos dicho, porque Sí, no sé bajar hacerlo la sola, emoción. necesita que alguien me traiga y me acompañe y me lleve. Eso Vale, es. y la otra duda, conforme has explicado la técnica, al ser el interviniente un hombre y la víctima una mujer, ¿Sí? eh, ¿hay alguna alternativa a no tocar el pecho que entiendo que puede ser No le muy tocas directo. invasivo? Mira, me parece curioso pero me lo preguntan. No, es decir, yo suelo preguntar las cosas que la gente preguntaría, por Sí, eso te lo hago. pero fíjate que a mí me choca a veces porque yo digo, si vosotros tenéis que poner un electro, ¿no? O sea, perdona, un desfibrilador Ujú. y me tenéis que romper la camiseta y me la abrís y me pones, ¿no? Ahí no te cuestionas que tú seas un chico, yo una chica, Hombre, si es un desfibrilador, no, porque estás, porque o estás, o sea, tú lo dices porque la persona está consciente y entonces puede claro, vivirlo como una agresividad, claro, ¿no? Pero claro. tú no le pones directamente, o sea, tú lo que haces es pones tu mano, o sea, tú le estás agarrando desde el antebrazo, traes la mano tuya hasta su mano y lo que haces es poner su mano y con Ah, la vale, tuya presionas encima de la de ella. vale, vale. ¿Vale? Es que O sea, no eso estás no. haciendo y no estás haciendo una entrada directa tú, sino que lo estás haciendo a través de su cuerpo. Sí, le puedes decir, por ejemplo, mira, ponte la mano aquí y tú se la acompañas, pero la acompañas la mano. Ponte la mano aquí en el pecho y nota cómo entra el A ver, aire, tal. o sea, eso Vale, es, tú le dices, mira, necesito que ahora respires aquí y tú le estás haciendo ese vale, acompañamiento, perfecto. ¿vale? Y le haces Vale, así para que sepa a dónde la tiene que traer. Aquí, vale. respira, muy bien, luego la vamos a bajar, ¿vale? Se lo pones aquí, o sea, no en la Mm. parte alta, media, ¿no? Sí, en lo que sería el esternón, vamos. Eso es, eso es, eso Vale, es. perfecto. Ahora sí te. Bueno, si te había entendido, pero conforme me lo has contado, si yo tengo esa duda, sé que más gente Hombre, puede no, tenerla. y es que me lo preguntan a veces también en los cursos que yo digo, "Jo, fíjate, no Sobre pensaba. todo los hombres, ¿a que sí? Sí, sí, Claro. sí, 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 sí. Porque, Sabía yo que nos iba a faltar tiempo, porque llevamos ya media hora y aún no hemos hablado de lo que veníamos a hablar. escucha, Bueno, que yo tengo mucho palique. queríamos hablar un poco de autocuidado, pero me gustaría que, como yo sé que tú das mucha formación precisamente de esto, Sí, pues quizás como esas partes o esos trocitos de la formación que sueles dar más importantes o más significativos, pues hacer ahí como un remix, no sé si vale, sería posible. vale. Vale, mira, por qué me parece tan esencial el autocuidado? ¿Vale? Porque es lo que te decía antes. Eh, Vosotros tenéis, ¿no? Todo el personal de primera respuesta, primeros intervinientes, tenéis que trabajar con el dolor ajeno. Entonces tenéis que cuidar a esas personas que están sufriendo. Entonces, para saber cuidar, tengo que saber cuidarme. Y luego estás en el desempeño de una profesión, entonces que esa profesión
y ese desempeño y ese ejercer esas tareas no te dañen a ti, ¿vale? Entonces el autocuidado desde ahí. Para saber cuidar, tengo que saber cuidarme y tengo que trabajar con protección. Un bombero no concibe entrar a un fuego sin una era, entonces no se puede concebir entrar a una atención con una persona en sufrimiento sin una protección y a pecho descubierto, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues, ¿y por qué digo esto? Porque hay que ser consciente que trabajar con el dolor ajeno genera un impacto a nivel emocional, ¿vale? Entonces, si hay que hacer ese trabajo del autocuidado desde el antes, el durante y el después, ¿vale? O sea, yo tengo que formarme, tengo que practicar y entrenar estas técnicas, ¿vale? De autocuidado para que en el para que cuando se active un incidente y yo tenga que intervenir, sepa cómo hacerlo en el durante, ¿vale? Porque me va a generar un impacto. Y luego en el post, en el después, tengo que saber qué hacer con aquello que me ha provocado esa intervención. ¿Sí? Cómo volver, cómo volver a reconectar y cómo manejar imágenes intrusivas que pueden venir, olores, recuerdos, ¿vale? Entonces, es esencial esto. En este post intervención, nosotros también en nuestro servicio hemos implementado un protocolo de apoyo psicológico al interviniente, con el objetivo de dar un espacio a las personas para hacer ese vaciamiento y esa descarga emocional, ¿vale? Pero también con el objetivo de visibilizar que el trabajo de las personas de primera respuesta tiene este impacto. Porque el hecho de que nosotros tengamos en nuestro servicio este procedimiento, la persona que está trabajando entiende que es, o sea, si yo tengo un procedimiento de apoyo psicológico es porque se entiende que a mí la intervención me puede generar un impacto a nivel psicológico, ¿no? Y es la manera de normalizar que este trabajo supone o puede generar un daño a nivel emocional. ¿Me he explicado? Totalmente. Vale. Entonces, Claro que si la organización te está dando esa herramienta es porque reconoce que hay eso ese es, riesgo. eso es, ¿vale? Y hay que normalizarlo. Y hay que ser conscientes de que estas reacciones son reacciones normales, ¿no? Las que puede pasar el interviniente ante las situaciones anormales que son las intervenciones, ¿no? Entonces, y tiene como un objetivo también educativo, ¿no? Porque es enseñar cuáles son esas reacciones. Entonces, verbalizarlas y normalizarlas es lo que ayuda a veces. A mí me pasó pues una de las veces que tuvimos que intervenir, porque a nosotros, o sea, la instrucción de trabajo que nosotros tenemos es tenemos la misma que antes te he comentado que contactamos con la Generalitat, pues es la que nos pasaron y nosotros trabajamos igual. Cuando se produce una situación, un incidente crítico, que están tabulados, ¿no? J.T. Mitchell, que ha trabajado mucho en este ámbito, tiene 10 situaciones que se consideran que son incidentes críticos, ¿no? Que hacen que la situación de emergencia se convierta en un incidente crítico. Entonces, si se da una de estas, automáticamente se activa el procedimiento de apoyo psicológico al interviniente. Y entonces es cuando actuamos la parte de psicología. Y me acuerdo hablando, esto fue un arrollamiento de un joven que luego fallece y entonces se nos activa. Y cuando estoy hablando con el sargento y me dice, pues yo bien, pues a ver, es verdad, fue duro, pues era un chaval joven y yo lo llevaba bien, pues una intervención en la que tú vas, hay una víctima, ¿no? Abordas la situación y haces el procedimiento que tú tienes establecido. Y yo estaba bien, pero al de unos días hablando con mi mujer del tema, resulta que conocía a la madre del chico.
Entonces, bueno, pues se puso a hablar conmigo de él y esa noche, no sabes lo que me costó dormirme porque no hacía más que ver la situación y tal. Y yo le dije, ya, pero es que eso es natural, ¿no? Porque tú has pasado de trabajar con una víctima a que esta víctima fuese fulanito de tal, con esta historia de vida, con esta familia, tal. Entonces le has dado entidad a esa víctima y le has dado una historia. Entonces eso te ha conectado más con ella, con la víctima, con lo cual es normal que te evoque todo eso. Entonces, para él, el hablarlo así y el normalizarlo y ver, o sea, ya es, entre comillas, ¿no? Pero terapéutico en el hecho de que ayuda a normalizar lo que a ti la situación te ha evocado. ¿Me explico? Sí, totalmente. Te explicas muy bien. No hace falta que me preguntes. Ah, gracias. Entonces, bueno, pues desde ahí eso sería como parte también de ese autocuidado, ¿vale? Entonces, entender que ese autocuidado tiene que ser en el antes, en el durante y en el después. Antes me decías, ¿qué otras cosas, ¿no? Explicas tú en la formación? Pues bueno, pues entender que somos, que detrás de todos los uniformes lo que hay es una persona. Y eso te lo he mencionado más durante la entrevista, ¿no? Pero entender que somos personas trabajando con personas. Y que en este ser persona somos una persona entendida como un ser biopsicosocial. Y así, ¿qué es esto de ser biopsicosocial? Bueno, pues que somos como si fuésemos un triángulo en el que hay una parte biológica, ¿no? En nuestro cuerpo, nuestra genética, nuestra fisiología. Hay otra parte que es mental, psique, biopsico, ¿no? Con nuestras emociones. Y hay otra parte que es social, familia, de trabajo, amigos, ¿vale? Entonces, que somos alguien que tiene un cuerpo, una genética, que tiene una historia de vida, que está en un momento vital, que tiene unas creencias, unos valores, que ha tenido unas vivencias, que está en una familia concreta, con una red social y unos amigos. Entonces, que eso es la persona y que en cada momento, pues esta persona puede ser diferente. ¿Vale? Porque ha tenido experiencias vitales que le han marcado. Y que si yo tengo cualquier cosa que ocurra a nivel de los tres ejes, influye en el otro. Entonces, que tenemos que entendernos desde ahí. Porque cuando nos empezamos a percibir desde ahí, la manera de vernos y de ver al de enfrente va a cambiar también. Entonces, entender que yo como persona soy así, pero la víctima a la que yo estoy atendiendo como persona es así, ¿vale? Con todo esto que tiene detrás. Y que también otra de las cosas de las que hablamos de la disociación para entender cómo es la víctima, hablamos de los diferentes niveles de víctimas que hay, que no solo tenemos esa víctima primaria, ¿no? Que generalmente solemos centrarnos en la que ha fallecido o que en la que está herida físicamente, porque los ilesos, los que no tienen esa herida física, pero tienen una herida a nivel emocional, pues hay veces que nos los dejamos de lado. Entonces hay que saber leer el escenario desde ahí y leerlo desde una víctima secundaria, que son esos familiares o amigos que pueden personarse en el lugar del incidente o que están allí, o en la víctima terciaria, que sois los intervinientes, ¿no? Porque si yo me percibo como víctima, también sé que me puede pasar esta disociación, también sé que puedo tener este sufrimiento, entonces entenderlo también como parte de. Entonces, hacer hincapié en eso. Para lo que digo, para leer la escena con otras gafas. O sea, yo lo que siempre digo es, lo que vamos a dar en la formación, habrá cosas, o sea, que vosotros las sepáis, lo que pasa es que yo igual les pongo nombre. Hay otras que igual os voy a cuestionar, pero que el objetivo es que veamos diferentes. A todos vemos la realidad con unas gafas. Entonces, lo que pretendo es que esas gafas, pues ahora tengan cristales diferentes. ¿Vale? Entonces, que veamos desde ahí. Vale, genial. ¿Y qué más cosas de la formación? O no sé si hacéis alguna dinámica particular o trabajéis alguna cosita así.
En la formación que yo doy un módulo de 5 horas en la que primero se hace todo este recorrido de aspectos teóricos que hay que tener claros, ¿vale? Luego se pasa a la parte práctica. Entonces, Esa es la que me interesa. Eso es, en la parte práctica solemos hacer, inicialmente, hacemos un ejemplo como el que te he dicho de contención de persona emocionalmente desbordada. Si ya te he hablado de los diferentes niveles de víctimas, de esa disociación emocional, ¿no? De tú en la disociación técnica. Entonces, desde ahí, desde entender a la persona en su globalidad. Entonces, con todo esto, esta parte teórica, ahora ¿cómo lo traemos a tierra? Entonces ponemos un ejemplo, inventamos un escenario que bien puede ser una persona que ha tenido un accidente, lo que cuando te he puesto antes el ejemplo, la madre que llega a la escena, ve que se ha enterado de que su hijo ha tenido un accidente, están sacándole los bomberos porque se ha quedado atrapado y quiere saber cómo está. Otra intervención puede ser te llaman, ¿no? Porque la persona dentro de un domicilio no responde y entonces pues el hijo ha llamado al 112 porque, oye, mi madre está dentro, le estoy llamando, no responde, no consigo entrar, no consigo abrir porque la puerta está cerrada y tiene las llaves por dentro. Entonces, bueno, pues otro escenario muy típico que se da últimamente. Entonces, ¿cómo hacer también esa contención con ese hijo que está queriendo saber qué pasa con su madre y cómo, si hay que comunicarle que su madre ha fallecido, cómo hacer esa comunicación? Que es un poco también enlazar las dos partes, ¿no? Porque vas a tener que saber, con las gafas de esta persona puede estar disociada, tengo que primero calmarle para darle la información. Cuando le dé la información tengo que entender que puede haber otra vez, porque le acabas de dar algo, una noticia que ha podido hacer que se vuelva a disociar, ¿no? Porque le acabas de exponer a una situación traumática. O sea, el objetivo de estas intervenciones prácticas es tener claro que lo que yo quiero es que la persona que ya es víctima de una situación traumática no retraumatice. O sea, mi trabajo, ¿cuál es? El evitar que ese daño que ha existido no vaya más. Cuando hay una herida abierta, yo tengo que hacer un ejercicio de contención para, ¿no? Pues pongo las gasas o lo que sea para que la herida no vaya más hasta que se la lleven al hospital a la intervención. Pues esto es lo mismo, unos primeros auxilios emocionales para que esto que la persona ha tenido que vivir no vaya a más. Sí. Vale. ¿Sueles encontrarte algún tipo de resistencia o de anécdota por parte de los intervinientes a la hora de hacer ese roleplay y practicar esas cosas que hasta ese momento nunca lo habían hecho? Sí, mira, Vamos, cuéntame, vamos a divertirnos un poco. mira, se me ha olvidado decir que una de las cosas cuando damos la parte teórica, una de las cosas sobre las que hablamos en la parte teórica es que no somos, que las personas que están detrás de ese uniforme y que son personas, son profesionales en su ámbito, pero no son héroes, ¿vale? ¿Y por qué marcamos por qué marcamos la necesidad de hacer esta distinción? Pues porque un héroe puede ser identificado como que es alguien, pues, sobrenatural, entonces es alguien que no sufre, que no tiene miedo a nada y que nada le asusta, ¿no? Y que nada le limita. Pero claro, las personas no somos ese héroe que no tiene ni miedos ni limitaciones. Las personas tenemos miedos y limitaciones, ¿vale? Y para yo poder trabajar de la manera más segura posible, tengo que ser consciente de estos límites y estos miedos. Porque si yo trabajo sin miedo, entonces me expongo y me arriesgo, ¿no? O sea, el miedo es una emoción que permite la supervivencia, porque si yo le tengo miedo a algo que es peligroso, no me enfrento, ¿no? Entonces, es algo sobre lo que remarcamos mucho. Y cuando damos la parte teórica, y sí, somos conscientes y todos tendremos miedo a algo y todos tendremos
limitaciones, ¿no? O sea, ante ciertas tareas o ante ciertas cosas que tengamos que hacer. Además, en el campo de bomberos siempre les digo, vosotros sois multitarea, pero es imposible que dominéis todas las tareas bien. Entonces, hay ciertas tareas que os van a costar más que otras, porque os sentís con menos destrezas y menos hábiles, por eso hay que entrenarlas más. Y yo lo que veo después, cuando hacemos la parte práctica, es que una de las cosas que generan más miedo y más limitaciones es el contacto directo con la persona. Que tú dices, pues a veces parece como muy incongruente, porque dices, joder, pues están ahí. Sí, pero yo creo que están ahí más en la parte de la acción y en lo de hacer esto, ¿no? En la parte esa técnica de hacer esto, ahí de, pues si tengo que romper el coche para sacar a la persona, o tengo que subir en la altura, o tengo que entrar en la vivienda, o sea, pero en la acción. Pero en ese estar con la persona, creo que ahí es donde hay más limitaciones. Pero porque creo que es algo sobre lo que no se forma también. O sea, no creo que es algo, o sea, que se presupone, bueno, pues mucha gente, pues aplicas el sentido común. Ya, Sí, bueno, el sentido común. eso es el menos común de los sentidos a veces, ¿no? Y entonces, y con lo que supone que tú lo haces aplicando desde tus gafas y desde tu realidad y desde lo que tú consideras que es lo mejor, ¿no? Desde esa buena voluntad y esas ganas de hacerlo bien, pero que igual no es lo mejor para la persona. Entonces, bueno, eso es lo que más cuesta, yo veo. Entonces, muchas veces, cuando yo les digo, ¿no? Y hacemos, vamos a la parte práctica, de cómo tenéis que, pues vais donde la persona, cómo le contenéis, qué le decís. Bueno, pero es que, entonces, volviendo a tu pregunta de resistencias, muchas, porque, bueno, pero es que nosotros no sé si estamos para hacer ese trabajo. Claro, yo digo, bueno, pero vosotros tenéis que atender a las víctimas, ¿no? Pues si es una víctima, le tendréis que atender. O sea, en ese escenario está esta persona. A veces cuando pongo el ejemplo con la víctima secundaria, ya, pero es que no podemos estar porque tenemos que estar, ¿no? Y van a la primaria. Y entonces digo, vale, pues entonces la que tenéis desbordada emocionalmente es la primaria. Es la que tenéis, por ejemplo, en el coche, que le tenéis que sacar, ¿vale? Porque ha quedado atrapada, pero necesitáis que esté calmada y que le acompañéis en ese proceso para que la salida del coche sea más fácil. O sea, tengo que muchas veces cambiar los ejemplos porque lo que veo que hay detrás es el miedo a sostener y a recoger porque creen que no van a saber hacerlo. Claro, por eso te preguntaba, porque a lo mejor puede ser un sentimiento de vergüenza, porque además eso se hace con los compañeros y tal, y es como sacar tu parte más Sí, sensible, ¿no? O más humana sí, delante de tanto macho alfa, como digo yo. sí. Entonces, entiendo que puede haber esos sentimientos de vergüenza, de incapacidad. Fíjate que incluso yo que pues estoy muy concienciado con el tema de la desescalada verbal, ya en el entorno de cuando hay un paciente agitado. Y sé cuáles son las técnicas, pero a lo mejor luego etiquetar la emoción como que me da un poco de vergüenza o es ya van a pensar Ya, mis compañeros que estoy aquí de... sí. No, es que Entonces, claro, una mira, cosa es la técnica y otra cosa es el perder la vergüenza o como lo queramos llamar de aplicarla. sí, 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 sí. Y pues, ¿sabes por qué? Y porque también es algo nuevo, y por eso yo les digo, ojo, es que lo ideal es que en las maniobras que se hacen en los parques, que los primeros auxilios emocionales estén dentro de lo que es la intervención y que lo practiquéis. Porque si no lo practicáis y no desarrolláis la destreza, luego os vais a sentir eh, vais a sentir que lo hacéis desde el desconocimiento y desde la improvisación y falseado. Entonces, falseado no te va a salir. Pero tú tienes que practicarlo y entrenarlo, pero cuesta, pero porque es algo que todavía no está, cada vez más, cada vez más, pero hay todavía resquicios de otras maneras de hacer y de entender el trabajo. Entonces hay que romper muchas estructuras mentales y esquemas que están muy afianzados
para introducir esto nuevo, sí cuesta. Pero bueno, yo creo que es el camino, yo creo que es la manera y es ahí. Y yo les digo siempre, mira, yo creo en esto, me parece que es algo esencial y súper importante. Entonces, como creo en ello, voy a seguir. Que me encuentro a veces que estoy en un partido de pelota, o sea, el partido de frontón, tú sabes lo que es el frontón, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo muchas veces digo, estoy en un partido de pelota porque es pum, pum, o sea, yo lanzo una idea, pum. Y te devuelven. Sí, sí, sí. Y vale, entonces entiendes que tienes que recogerles desde ahí y muchas veces lo que yo en mi cabeza digo es, lo que te pasa a ti es, pues que te da miedo este Estás terreno. acojonado. Sí, y que me parece natural. Y Ya, yo claro. les digo, yo soy de abrazar mucho y siempre digo, no, no en la intervención, abrazar en el día a día. Y me doy cuenta, te digo, cuando tú das un abrazo a alguien y te hace así, ¿no? Eso es Digo, muy... esta persona no está a gusto en el abrazo porque lo que quiere es, venga, sí, 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 o sea, ya, dame mi Sí. espacio, ¿no? Pues porque no me manejo bien en esta intimidad. Entonces, claro, si lo ves desde ahí, de que es una intimidad y encima una intimidad con alguien que está sufriendo y con dolor, ¿no? Tú ves a alguien llorar en tu entorno y muchas veces cuando dices, venga, no llores, no llores, no es, o sea, hay una parte que es no llores porque no quieres ver a tu ser querido llorando, pero hay otra parte que es por ti, que dices, deja de Me llorar. incomoda. Claro, 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 es que es así, es así. Entonces, por eso bueno, como tenéis que vivir con esto, porque este es el trabajo, pues vamos a ver qué herramientas podéis introducir en esa caja de herramientas que lleváis que os ayuden y os faciliten este trabajo y que lo llevéis como algo que sea natural y que que salga, ¿vale? Recoger a la persona. Así que, pero a mí me parece chulísimo, o sea, me parece que es un trabajo súper bonito. Así que ahí Sí, estoy. bueno, Laz, ¿hay algo, siempre suelo hacer esta pregunta, ¿hay algo importante para ti que no hayamos hablado y Pues quieras yo creo, comentar antes de ir terminando? mira, yo creo que todo. O sea, creo que hemos tocado que lo importante. O sea, yo lo que te decía al principio, ¿no? A mí lo que más me importa es el tema del autocuidado. Porque, o sea, para la vida, o sea, quiero decir, lo mejor es que estemos lo mejor posible y que cuando suframos las cosas que tenemos que sufrir en la vida, cuando vivamos las pérdidas que tengamos que vivir, cuando vivamos las situaciones complicadas que tengamos que vivir, no es que no las vivas, no, las tienes que vivir, pero que tengas las herramientas para poder llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo en todos los ámbitos y en el laboral más, ¿no? Entiendo que las personas que elegís estas profesiones de atención a víctimas, atención a personas en sufrimiento, lo hacéis desde una parte vocacional. Y yo de Alicia Galfasó, he aprendido una frase que ella siempre utiliza y es que lo que nos apasiona no nos enferme, ¿no? Entonces, habéis elegido este trabajo de manera voluntaria, ¿no? Porque os gusta, porque hay algo que os mueve, pero que eso no sea la razón para que desarrolléis algo no saludable, ¿no? O sea, algo que os dañe. Entonces, eso es lo más importante, el cuidarse a uno mismo. O sea, y el ponerse en el eje. O sea, yo estoy aquí primero y yo tengo que estar bien para poder estar bien con el resto. Y no normalicemos que porque este es mi trabajo, bueno, pues tengo que sufrir. No, no. O sea, sufrirás, pero te tenemos que acompañar y darte las herramientas para que salgas de ese daño. Totalmente. No, no te querías ir sin decirle la frase de Alicia, ¿eh? Bueno, eso sí, eso sí. Yo Aquí la has metido. la uso, o sea, siempre la pongo como última diapositiva en los cursos, siempre la pongo. Siempre. Es que me parece que resume todo, o sea, y me parece que es lo esencial. Así Muy que sí, grande, sí. Alicia. Pues nada, ahora ya sabes lo que toca. Recomendarme algún recurso
que como siempre digo, pues me da igual canción, vídeo, película, libro, curso, formación, artículo de revista, lo que tú quieras. Ya, vale. Preferentemente que esté relacionado con las Sí, a cositas que ver, hemos ido hablando. creo que me voy a repetir porque creo que hay gente que ya te lo ha comentado. Bueno, creo, no lo sé, porque o sea, lo he escuchado, ¿no? Pero a mí también me gusta mucho cuadernos de crisis, porque son artículos que escribe gente dispar de entornos diferentes y a mí me gusta mucho. Luego, desde la red PAE, Red de Primeros Auxilios Emocionales, en Instagram tienen, o sea, está la cuenta y se cuelgan vídeos cortitos y tal, con mucho contenido que me parece que está muy bien. Y luego en YouTube también está y vídeos más largos, ¿vale? Porque a veces las personas necesitamos tips y cosas así como que sean cortitas y que nos den herramientas para, ¿no? Para, pues eso, para la intervención. Entonces, ahí yo creo que se van a encontrar. Entonces, eso te diría. Vale, genial. Y ya para acabar, ¿a quién me recomiendas que invite al podcast? Pues Ahora mira, que tú puedas mediar, como digo yo, no me la sí, tires a ver, ahí. Alguien que luego me ayudes a traer. vale, yo creo que dirá que sí, porque no, no por mí, pero yo cada vez que he contactado con ella ha sido todo dar, o sea, todo dar y todo compartir, y entonces creo que no le va a costar. Es Ana Subirá, que es la psicóloga que te comentaba de la Generalitat, que es desde la que con nosotros compartió todo el trabajo que están haciendo con bomberos de la Generalitat, y ella tiene muchos años de trayectoria y yo creo que sería buena candidata para estar aquí contigo y Sí, para me la aprender recomiendo de ella. también Joan Roa, que te Sí, has ya he visto, copiado. yo quería ser como original, pero vi que él se adelantó y la propuso. Entonces, bueno, oye, si le dices a ella que te hemos propuesto, que le hemos propuesto varios, pues Digo, ya eso, hay dos personas que... eso, ya no se negará, ya no se negará. Pues nada, Olaz, ya hasta aquí hemos llegado. Un placer, he estado súper a Sí, gusto. Escucha, sí, hemos estado un rato y se me ha hecho corto, ¿eh? ahora cortamos y seguimos hablando tú y Vale, yo. vale, Bueno, pues muchísimas gracias, Olaz. a ti. Venga, nos Agur. vemos. Chao.